La fe es lo más maravilloso que nos une con el Creador, porque la fe demuestra quién es el Creador, hasta dónde llega el Creador en su amor para con nosotros, y la fe, como el mismo amor que el Creador nos tiene, Jesucristo, es sin límite. La fe no tiene límites, hermanos. La fe está para su pueblo, para sus hijos, para que construyamos esa escalera, porque ángeles van a bajar del cielo y van a subir de la tierra hacia el cielo cuando hay plegaria llena de fe. Vamos a hablar, hermanos, de unos pasajes bíblicos y vamos a meditar en ellos, porque vamos a caminar en la fe. Vamos a hablar con fe, con la certeza de lo que se espera, como dice Hebreos 11, y con la seguridad de lo que no se ve. Entonces, dentro de la sabiduría de los sabios que por miles de años han vivido por fe, porque esa fue la proclama del protestantismo de Martín Lutero, el justo por la fe vivirá, pues eso hizo que se levantara la bandera de la fe, el estandarte de la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? Aparte de ese concepto filosófico, la fe es la verdad. La fe es verdad. Entonces, todos aquellos que se fatigan y se cansan negando la fe, ahí quedan. Porque dice que el avisado ve el mal y se aparta. ¿Qué mal puedo ver? A una persona incrédula que niega la fe. Me tengo que apartar, porque esa persona está negando todita la Biblia. Porque si la fe es la verdad, la Biblia es la verdad. Y si la Biblia es la verdad, pues la Biblia es la fe. Ahí está palpable. ¿Podemos tocar la fe? Sí. Tocarla con los mandamientos del Señor, que son emet, la palabra hebrea para decir verdad. Vamos a orar, hermanos, le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, y vamos a caminar en estos pocos minutos en el camino de la fe que es el vínculo entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Amén. Señor, le damos inmensas gracias porque estamos parados en la roca que es Cristo, y Cristo es la fe viva. La fe que vino al mundo, la fe que tuvo Abraham, la fe que Abraham le transmitió a su hijo de la promesa Isaac, la fe que Isaac le transmitió a sus mellizos, a Esaú y a Jacobo. Pero uno fue incrédulo, que ese fue Esaú, y el que creyó en la promesa fue Jacobo. La fe que Jacobo tuvo para fundar la nación judía con 12 tribus. Y la fe que Jacobo tuvo para decirle a Dios, cuando su hermano lo perseguía a muerte, que iba camino a Siria, a la parentela de su madre, donde Labán, que tenía 2 hijas hermosas, Ribca, que es Rebeca, y Rachel, que es Raquel. Esa fe que él caminó en el camino de la fe, porque ángeles lo acompañaban, ángeles. Y esa fe que le pidió a Dios regresar a la tierra prometida, y Dios lo cumplió. Señor, de ahí vienen las 12 tribus, y Judá es la que lleva el cetro del mesianismo. Qué maravilloso, Señor, es deleitarnos en la fe.
en la fe que podemos palpar con las historias de los patriarcas, de las matriarcas, las historias que prefiguran al Mesías que vino hace 2000 años y que por fe sabemos que nació del vientre de una doncella de Nazaret, de una campesina, de la aldea más pequeñita de todo Israel, de Nazaret. Gracias, Señor, porque es maravilloso abrazar la fe y convertirnos cada día a la fe de Jesucristo, como Mesías, Salvador Redentor, como Mesías que pronto retorna a recoger a su iglesia, arrebatarla, y luego vuelve a venir a combatir los enemigos de Israel. Gracia y paz sean. Amén. Bueno, hermanos, es algo tan maravilloso imaginarnos hacer todo ese panorama de fe desde que Noé edificó el arca por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y hermanos, hay dos caminos para fundamentarnos en la fe, que forman el sendero de la fe, dos veredas, digamos. Así como el Salmo 133 dice de que cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que baja hasta el borde de las vestiduras de Aarón, así como el rocío de Hermón. Así es la unción. Y en la falda del monte Hermón nacen 3 brazos, 3 ríos. Es el Hasbani, el Banias y el Dan, y eso forman el río Jordán. Pues aquí hay 2 caminos, 2 vertientes de verdad. Y uno es proclamar, hermanos, proclamar, creer que la fe es verdad y que la verdad es la Biblia y que la Biblia es Jesucristo. Si nosotros creemos eso, como dicen cuando conversamos con nuestros hermanos y amigos y familia, ya la hicimos, hermano. Ya la hicimos porque confesamos que la fe es verdad. Pero hay gente que se esfuerza en demostrar que la fe no es verdad. Ay, dejémoslos, son los incrédulos. No luchemos. Dice que el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio sigue su camino y es camino de destrucción. Usted elija qué camino, si el camino del sabio o el camino del necio. Entonces, hermanos, ese es el primer camino que trae el río para conformar el concepto de fe. Que la fe es verdad, porque la Biblia es verdad y porque Jesucristo es la Torá viva y la Torá es verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Luego, hermanos, tenemos el otro camino, que es el camino de abrir la boca. Y es aquí donde quiero yo detenerme para que meditemos en los pasajes hermosísimos de la palabra de Dios. Entonces tenemos en Lucas 17, hermanitos. Quiero que abran Lucas 17 del 11 al 19. Y vamos a hablar de un pasaje que ya hemos escuchado varias veces. El pasaje de los 10 leprosos, y aquí podemos, la gente que la fe es mentira, que no existe Dios, que es inexistente, que quién hizo a Dios, que Dios dicen que nos hizo. Hermanos, esas cosas ni las oigan, porque es el camino de los incrédulos. Pero nosotros estamos confesando que todo lo que está escrito en la palabra es verdad, y eso es fe. Entonces dice así, Lucas 17 del 11 al 19, dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea,
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vamos a ver el panorama. Fíjese bien. Jesús iba, ¿verdad?, viniendo de Jerusalén y pasaba entre Samaria, yendo a Jerusalén, perdón, caminando hacia Jerusalén, corrijo ahorita, y pasaba entre Samaria y Galilea. Es cierto, hermano. O sea que él venía, hermanos, de la Alta Galilea. Está Galilea dividida en dos. En Alta Galilea, que sea por el monte Hermón, que le acabo de mencionar, y la Baja Galilea. Entonces quiere decir que él venía, hermanos, para Jerusalén. Y si venía de esa zona, se tiene que pasar por el camino milenario y se cruzan los caminos y se entra a Samaria. Entonces dice, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Saben por qué ellos se pararon de lejos? Porque para ellos no le era permitido en el protocolo de enfermos de leproso acercarse a la gente que no tenía lepra. Tenían que estar ellos en las montañas, en lugares inhóspitos, en lugares donde no habían casas. Ahí estaban confinados. ¿Por qué? Porque la lepra, hermanos, que aparece aquí como lepra, no es el mal de Hansen, sino que la lepra, hermanos, es una enfermedad, castigo de Dios por haber levantado una calumnia, por haber difamado a un prójimo, ¿verdad? Haber dicho cosas, mentiras, y contadas como que fueran ciertas. Entonces les caía la lepra. Sigamos. O sea, eran hombres pecadores que estaban purgando su pecado. Y por eso es que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué dijimos que era el otro camino? Abrir la boca. El primer camino es creer que la fe es verdad, que la verdad es la Biblia y que la Biblia es Dios, Jesucristo, que está mostrado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el segundo camino es abrir la boca. Entonces aquí vemos nosotros que los 10 leprosos desesperados, atribulados, pues digamos, con una enfermedad que todo el mundo sabía que estaban bajo maldición, solo ellos sabían, hermanos, su sufrimiento. Ellos sabían su aflicción, su confinamiento. Y es por eso que ellos decidieron creer en Dios. Hermanos, cuando uno está más abatido, cuando uno está más afligido, le dice a Dios que lo ayude, que tenga misericordia, que se compadezca. ¿Y sabe cómo se va a compadecer Dios? Dándonos fe, aumentándonos la fe. Si la tenemos así chiquitita, en la aflicción se nos va a hacer grandotota, hermanos. Porque solo derrumbado, solo afligido, atormentado y en el suelo, se nos viene más fe. Entonces dice así, mire, y alzaron la voz diciendo, Jesús, o sea, en este caso vamos a ponerlo en hebreo, Yeshua, Maestro, lo vamos a poner también en hebreo, Rabí, ten misericordia de nosotros. Misericordia es Ruhama. Ruhama o Rahamín es la misericordia que viene de lo alto. La misericordia que mueve, hermanos, los corazones dispuestos a ser usados por Dios. En este caso era el Hijo de Dios. Y él, si alguien le gritaba pidiendo misericordia, simple y sencillamente daba misericordia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es abrir la boca y gritarle al Maestro que tenga Ruhamá de nosotros. Y sigamos con el pasaje.
Y dice así: cuando él lo vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vean qué milagro más grande. Miren, hermano, no toda la sanidad ocurre de la manera como nosotros nos imaginamos que va a ocurrir, que Jesús iba a llegar, los iba a tocar. No, de lejos. Les dio, así como ellos le gritaron que tuviera misericordia, también Jesús les dio la instrucción y la creyeron. Por eso escrito está que el que se acerque a Dios tiene que creer que Dios existe y que Dios es verdad. Y que Dios tiene poder. Y que Dios le va a oír la plegaria. Y que Dios tiene amor para oír las plegarias de los más insignificantes, de los más pequeñitos, de los más menospreciados de la tierra. Dios inclina su oído y los escucha porque los ama. Porque la grandeza de Dios no está en ver a un ser lleno de lepra. No, hermano. La grandeza de Dios está en ver a sus hijos transformados, convertidos, pidiendo misericordia y perdón. Porque es la única manera como Dios, su nombre es engrandecido, como su nombre es exaltado, porque Dios a todo aquel que viene arrepentido lo recibe con muestras generosísimas de misericordia, y hacen los ángeles fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces dice, entonces uno de ellos, viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios a gran voz. Vean, abrió la boca. Si ese es el camino de la fe, es abrir la boca. Abramos la boca y gritémosle y pidámosle misericordia. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Miren, ni siquiera era judíito. Era un gentil, una persona que tenía conceptos de la Torá, pero también le faltaba todos los profetas, porque los samaritanos creen solo hasta los primeros 5 libros, pero creen, hermanos. Y el que cree todo es posible. ¿Y por qué, hermana, no tiene los otros? Bueno, hermanos, porque hasta ahí Dios les ha enseñado. Dios les ha enseñado en el sentido que no les ha permitido que conozcan todo lo que nosotros conocemos. Y por eso es maravilloso, glorioso, no tiene precio lo que nosotros hemos llegado a conocer, más allá del promedio, porque nosotros tenemos toda la Biblia a disposición de diferentes autores, diferentes sabios que hacen comentarios. Las tenemos de todos los tamaños y en nuestro idioma, y eso es algo maravilloso. Y entonces dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Fíjese bien. Este hombre se postró rostro en tierra a sus pies, dice, a los pies del Señor. Ya estaba limpio. Él se dio cuenta, él estaba tan asombrado, estaba tan gozoso, tan alegre. Ese hombre estaba que no le cabía en su corazón lo que había experimentado, una limpieza total mientras iba caminando hacia el templo. Hermanos, siempre he dicho que las iglesias son los hospitales de Dios. Cuando una persona está enferma, hermanos, visitemos primero el templo, visitemos el santuario. Ahora no se nos permite, cierto, pero hay un impedimento por causa de una ley temporal. Pero lo lindo es, hermanos, que tenemos la oportunidad de caminar, no solamente al médico, no solamente a la farmacia. Hermanos, caminemos para buscar la misericordia de Dios, abriendo la boca y pidiendo el milagro
y Dios nos va a sanar. En el camino, sí. En el tiempo de Dios, sí. De la manera de Dios, sí. No como nosotros querramos, no. Sino que como Dios quiere. Y hermanos, esto es lo bello, que Dios quiere una conversación contigo. Dios quiere que tú le pidas. Dios quiere oír qué es lo que necesitas. Entonces usted me va a decir, pero hermana, si Dios todo lo sabe y escrito está, antes que tú me pidas, yo ya sé lo que me vas a pedir. Entonces, ¿para qué le vamos a pedir? Hermanos, porque ese es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe, hermano. El camino del cristiano es el camino del perdón. Y para poder llegar hasta ese punto, hasta ese momento tan único que marca la historia de todos nosotros, los seguidores de Cristo, es que tenemos que abrir la boca. Tenemos que abrir la boca. Hasta el mudito, dice, hasta el torpe, hasta el tontito que abre la boca y se dirige a Dios, Dios le oye y le concede. Sigamos, hermano. Y solo uno regresó a darle gracias. Y le dice, no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Dios hace la pregunta. Hermanos, a veces uno cree que las personas más teólogas, las personas que se supone que están más llenas de dones y de atributos, son las que van a regresar a adorar a Dios. No, hermano. Ahí no valen conocimientos, ahí lo que vale es un corazón contrito y humillado, agradecido por el favor de Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, vemos el camino de la fe es el camino de la verdad. Y el camino de la verdad es la Biblia. Y la Biblia es Jesucristo. Y Jesucristo, su nombre dice, es el Salvador. Por lo tanto, hermanos, nosotros cuando querramos pedir sanidad, en este caso pues estamos hablando de sanidad, pero Dios no solo le sanó, sino que le salvó. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos los enfermos, los acongojados, los afligidos, los menospreciados, los leprosos, los inmundos, y le gritamos a Dios con amor, con respeto, con devoción, con piedad, que tenga misericordia. Dios nos oye y en el camino nos va a limpiar. En el camino al templo, en el camino que nos conduce a la adoración, en el camino que nos conduce a la obediencia, en el camino que nos conduce al sacrificio, porque todo eso implica templo, hermano. Todo eso, un lugar, un santuario edificado para la gloria de Dios, para hacer sacrificios de perdón, sacrificios de alabanza a Dios, sacrificios de conversión, sacrificios que representan su gloria, como el fuego del tabernáculo, como las brasas que quemaban todo, la grasa, el pecado, la malicia, la maldad, como el destazadero de los animales que apuntaban a Cristo, como la sangre derramada que apuntaba la sangre del Calvario que nos limpia y nos quita de todo pecado. Así que, hermanos, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Y necesitamos, hermanos, abrir la boca. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que se iba a encontrar a la entrada de esa aldea a los 10 leprosos? Sí, hermanitos, si Él todo lo sabe, todo. ¿Ustedes creen que no sabía Jesús que los iba a mandar para que ellos se dieran cuenta que necesitaban de ir a cumplir la ley de Moisés? Y eso lo encontramos, hermanos, en el libro de Levíticos, en donde 13, del 1 al 59, donde habla la limpieza de los leprosos. ¿Ustedes creen, hermanos, que Él no sabía todo antes de que aconteciera? Sí. Y que Él sabía también que solo uno iba a regresar a agradecerle y a postrarse a sus pies, sí. Pero lo dejó escrito, ¿saben para qué? Para nuestro conocimiento. Para que ustedes vean, hermanos, que del ojo del Señor nadie se escapa.
y que Él va a tomar en cuenta, hermanos, todas las acciones, todas las obras de amor, todas las obras de fe, todas las obras de obediencia, todas las obras que hagamos y que busquemos al que vive y reina y que busquemos también su santuario. Y que la ley Él no la vino a quitar. Aquí se ve, anda donde el sacerdote para que te declare limpio y que toda la comunidad sepa, comenzando por la casta sacerdotal y todos los levitas y todo el pueblo, que tú eres perdonado, eres limpio de tu lepra. Entonces, hermanos, abramos la boca y pidámosle a Dios misericordia. Misericordia. Y hay algo que sí les quiero decir, que como la fe es plegaria, la fe es oración, la fe es abrir la boca con un espíritu contrito y humillado. Quiero decirles que siempre esperemos, hermanos, un regalo de Dios. Y el regalo viene de Dios. Y nosotros no le vamos a decir al Señor, Señor, yo lo quiero que de esta y de esta otra manera me lo des, y este día y esta hora y esto lo quiero. No podemos. Nosotros los cristianos tenemos que ser conformes y humildes con los designios del Señor. Y la fe implica abrir la boca. Y si no viene la respuesta como tú la pides exactamente, y si la respuesta es aún contraria a lo que pides, vamos a decir el primer principio de fe. Dios así lo quiere. Y hermanos, esto lo estoy viviendo en carne propia, porque el día lunes, como a las 3 de la tarde, me enteré que mi hermana que decíamos que éramos hermanas gemelas, que éramos gemelas del alma, hermanitas del alma gemelas, que recuerdo que yo la alzaba, ella tenía rizos, su pelo era rizado, unos ojos vivaces, y yo la alzaba cuando ella era una bebé, porque yo le llevo 4 años. De una niña de 4 o 5 años puede alzar un bebé. Era gordita, linda. Con esa hermana nos quedamos, fuimos las 2 últimas, mis otras hermanas se casaron, se fueron, pero ella y yo nos quedamos viviendo con mis padres. Y fíjense que llegó alguien, un guapo, un hermoso, un ingeniero, un hombre muy inteligente, muy respetuoso, muy culto, y la fue a pedir la mano. Y se llevó aquella pollita, aquella doncella, y me quedé sola, sin esa hermana, viviendo en el hogar de mis padres. Pero ellos abrieron sus puertas, mi hermana y su esposo, para mí, al grado que yo sentí que yo tenía 2 hogares. Que en vez de tener una casa, un hogar, tenía 2 hogares. El hogar de mi hermana con su nuevo matrimonio y el hogar propio mío con mis padres. Y así se envolvió, hermanos, ese camino fraterno, un camino de apoyo, de amor, un camino donde siempre ella me buscó porque era mi hermana menor y yo la mayor, y siempre me encontró. Y siempre dejé todo para estar con ella cuando me necesitara, para ser su hombro, para que ella llorara encima de mí. Porque nadie la conoció tanto como yo. La conocí desde que era una pequeñita, una bebé. Hasta que el día que le dio el COVID, y yo no me enteré porque era fin de semana. Y le dio el COVID, hermanos, y ella no creyó que era el COVID. Y se deprimió un poco porque atendió a su esposo con el COVID. Y ella también me decía, no es el COVID. Yo le decía, es el COVID, no es el COVID. Y así estuvimos. Cuando menos sentimos, hermanos, ella en la entrega total al único amor de su vida, su esposo, se le bajaron las defensas y el COVID le entró con fuerza. Una mujer que yo le llevo 4 años,
fue sepultada el día de ayer en un protocolo que solo estaba el esposo y el hijo. Y toda la familia estábamos en la computadora, parte porque pues, un montón de gente se quedó fuera, pues oyendo testimonios porque ni siquiera pudimos enlazarnos con el cementerio. Yo le rogaba a Dios por la vida de mi hermana, porque yo me visualizaba ancianita agarradita de la mano de ella. Esa era la promesa que habíamos hecho, pero Dios no lo quiso así. Entonces, tengo el corazón desgarrado de dolor, pero tengo gozo en medio de la tormenta y le puedo decir al Señor, gracias Señor por regalarme 62 años a mi hermanita, Reina Elizabeth. Gracias Señor porque pude compartir momentos maravillosos con ella, momentos de lágrimas, momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos de enfermedad, momentos de palabra, momentos de arrodillarnos y orar juntas, momentos de abrazos y besos, momentos de tanta felicidad que ella me confiaba a sus hijos y yo le confiaba a mis hijos. Y hermanos, he abierto mi boca en todo este proceso, pidiéndole misericordia que me la dejara con vida y también pidiéndole favores a cuerpo de médicos para que fuera ingresada, para que le pusieran oxígeno. Y Dios abrió puertas hasta del ministro de Salud. Y yo le agradezco al señor ministro, ya le mandé, porque ahora están colapsados los hospitales y no hay manera, hermanos, de que alguien tenga privilegios. Pero mi hermanita, por la oración de su esposo, de sus hijos que son unos devotos piadosos muchachos, ejemplares cristianos, no perfectos, pero sí un ejemplo de amor. Como yo no soy perfecta, pero sí amé a mi hermana y la seguiré amando. Porque es mi hermana y la sangre domina, Y es mi gozo ahora decirles, delante de las cámaras y delante de mi comunidad y los hermanos vinculados a este ministerio, que estoy conforme y estoy humilde, aceptando la voluntad de Dios. Y le voy a decir el primer principio de fe, que es porque Dios así lo quiso. Fue la voluntad de Dios. Y gloria a Dios, porque mi hermana está descansando. Mi hermana se purificó, se santificó en todo ese proceso del COVID, donde estuvo ella, pues, en el hospital bajo los cuidados de la doctora Mercy de Cisneros y de otras personas que apoyaron como ángeles terrenales. Y finalmente, hermanos, el Señor vino a recoger a una preciosa reina, a una rosa hermosa, como es mi hermana. Sea la paz. Y para todos aquellos hermanos que hemos perdido parientes, padres, médicos que se han muerto en este proceso, yo me he dado cuenta cómo han partido a la presencia del Señor esos ángeles vestidos de blanco, los médicos que han donado su vida y a cambio de eso han muerto. Pues quiero decirles, hermanos, que voy a hacer una oración. ¿Y quién mejor que yo, que estoy llena de dolor, que ando el corazón enlutado, pero ando feliz? Porque así mismo digo que se haga la voluntad de Dios y se hizo la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Sea la paz. Voy a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, infinitas, porque usted es el dueño del oro y de la plata. Usted es el arquitecto del universo. Usted da, pero también usted quita. Usted toma las mejores flores de su jardín, los mejores ángeles terrenales, porque hemos tenido decenas y cientos de personas testificando de la vida, de obras de fe y de amor de mi hermana. Su esposo me dijo que más de 500 personas lo han llamado
diciéndole todo lo que mi hermana hizo y dejó y sembró y regó semillas. Y yo sé que esas semillas van a fructificar. Yo sé que tenía que ser enterrada la mejor espiga de trigo para que se glorificara su nombre, para que se unieran la familia, para que pusiéramos en acción la plegaria de unidad, de fe, de esperanza, para que después todos dijéramos, bueno, porque Dios así lo quiso. Y esa es la actitud humilde de su esposo y sus 2 hijos. Esa es la actitud humilde de las primas y primos y de esta generación que poco a poco vamos a ir saliendo de esta tierra. Y esa es la lección que Dios nos da y nos dice, la vida me pertenece a mí. Yo la doy y yo la quito. Desnudo, dijo Job, vine del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Porque Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre del Todopoderoso. Y Job lo dijo después de sepultar a 10 hijos. Así que nos lleva una gran ventaja, porque nosotros solamente es uno, fuera de todos los que hemos perdido seres que amamos y que los estamos llorando. Consuela esos corazones, Señor. Fortalézcalos, Señor. Moldéenos, Señor. Háganos sencillitos. Anúlennos, Señor. Anule nuestro espíritu para que usted resplandezca en cada uno de nosotros. Porque después del COVID seremos una generación, la última, de santos, purificados y transformados en seguidores de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sea la paz. Amén. Bueno, nos vemos en el próximo programa. El día de mañana tenemos las clases de Biblia. Por esta misma transmisión, usted puede entrar al Instituto Bíblico Yeshua, donde vamos a hacer una transmisión de la misma enseñanza que está siendo proclamada en miles de lugares donde se estudia las bases del cristianismo con las raíces hebreas de nuestra fe. Sea la paz y hasta nuestro próximo programa. Dios me los bendiga a todos y los amo mucho. Los extraño y los necesito. Shalom, Shabbat Shalom.